¿Por qué haces flexiones a las 5 de la mañana en un taller vacío? Por los muertos, susurró ella, sin detenerse. Nadie escuchó. Nadie debía escuchar. Porque Rebecca Hess ya no existía. O eso pensaba ella. Para todos en la base Centuria, Rebecca era una contratista civil más. Silenciosa. Precisa. Invisiblemente eficiente. Cada mañana, su viejo camión oxidado ocupaba el mismo lugar frente al hangar de mantenimiento. Café negro, termo abollado, cabello rubio recogido, jeans y camiseta sin marca. Nada que atrajera miradas. Nada que revelara nada. Excepto las flexiones. 100. Cada día. Una por cada nombre. Nombres que vivían solo en el silencio de sus labios. 5 juegos de chapas de identificación dormían en una pequeña caja de madera en su apartamento. Su único objeto personal. La abría sola. La tocaba como si aún pudiera salvarlos. Durante 3 años, Rebecca había ocultado quién era, qué había hecho, y a quién había perdido. Pero los fantasmas no duermen para siempre. Y ese día, uno de ellos despertó. Todo comenzó cuando entró el coronel Harrison. Botas brillantes, mirada de tiburón, y una sonrisa que olía a pólvora vieja. Ace, ¿verdad?, dijo con una voz afilada. He estado revisando tu expediente. Las miradas en el taller se alzaron. El silencio se hizo espeso. Rebecca no levantó la vista de la mesa. Seguía desmontando el fusil como si sus dedos no supieran temblar. Sí, señor. ¿Hay algún problema? Solo quiero conocer mejor a nuestro personal civil. Asegurarme de que todos entiendan los estándares de Fort Centuria. La amenaza flotó sin necesidad de ser pronunciada. Rebecca había conocido a hombres como él. Rango alto, experiencia baja. Confundían volumen con liderazgo. Miraban hacia abajo, no alrededor. Ella sonrió con neutralidad y siguió trabajando. Pero algo en el aire cambió. Algo que olía a guerra. 3 años aquí, continuó él, y nunca has pedido formación adicional. Ningún ascenso. 0 ambición. ¿Por qué? Rebecca no respondió de inmediato. Porque la verdad tenía un precio. Porque los secretos no se gritan. Estoy satisfecha con mi posición actual. El trabajo importa. El coronel soltó una risa seca. ¿Importante? Limpias armas, Ace. No estás salvando al mundo. Ella apretó la mandíbula. No por orgullo. Por respeto. Cada arma que tocaba podía hacer la diferencia entre un soldado que regresaba o una bandera doblada. Pero explicar eso sería revelar demasiado. Entiendo, señor, dijo con calma. Y él estudió. Buscaba una grieta. Una excusa. Un motivo para romperla. No encontró nada. Por ahora. Pero lo intentaría de nuevo. Rebecca lo sabía. Los depredadores no se rinden. Solo eligen otro ángulo de ataque. Las semanas siguientes fueron una lección de asfixia lenta. Primero llegaron las sugerencias útiles. Luego, formularios extra que nadie más debía llenar. Después, cambios de turno que destrozaban su rutina con precisión quirúrgica. Rebecca lo reconoció al instante. No era nuevo. Era acoso con uniforme. Una guerra sin disparos. Cada día, Harrison aparecía más temprano, caminaba con arrogancia entre las mesas, y lanzaba observaciones que disfrazaban veneno con cortesía militar. Tu organización no sigue el protocolo estándar, dijo un día, señalando su mesa. Rebecca parpadeó. Su sistema había sido adoptado por la mayoría de los técnicos. Aumentaba la eficiencia en un 30%. Había pasado inspecciones anteriores. Lo sabía. Todos lo sabían. El protocolo fue aprobado en inspecciones previas. Señor. Mejora tiempos y precisión. Pero esas inspecciones no las hice yo. Y ahora se aplican mis estándares. Para todos. Para todos. Pero solo ella era todos. Rebecca asintió. Comenzó a mover sus herramientas. No por miedo. Por estrategia. Porque sabía que esta guerra no se ganaba alzando la voz, sino con algo más letal, evidencia. El golpe más bajo llegó durante una reunión de seguridad. Excelencia, dijo Harrison, frente a toda la plantilla requiere más que competencia técnica. Requiere compromiso. Cultura. Respeto por la cadena de mando. Cada palabra apuntaba directo a Rebecca. Con precisión quirúrgica. Algunos contratistas creen que sus preferencias personales están por encima del protocolo, continuó. Ese pensamiento amenaza la cohesión de la unidad. Silencio. Las miradas se volvieron hacia ella. Algunas solidarias. Otras esperando sangre. Ayes, llamó Harrison.
¿Quiere explicar por qué se resiste a aplicar los protocolos estándar? Rebecca se puso de pie. Con la misma serenidad con la que habría armado una bomba en territorio enemigo. He cumplido con todos los protocolos. Mis resultados siguen superando los estándares. Cumplir no es abrazar, dijo Harrison con una sonrisa venenosa. Aquí, la cultura militar se abraza. No se tolera. Rebecca volvió a sentarse. No porque cediera, sino porque esperaba. Porque esta batalla se ganaría con otra arma. Paciencia. Esa noche, en su apartamento, Rebecca sostuvo las 5 placas de identificación. Los nombres susurrados en cada flexión. Cada uno había confiado en ella, y todos habían muerto. No por falta de valor, sino por decisiones erradas. Por seguir órdenes que no debían haberse seguido. Y ahora, Harrison estaba repitiendo la historia, despreciando la precisión, atacando la excelencia, y amenazando la única forma de servicio que le quedaba. La caja se cerró con un clic suave, pero en su interior, algo se agitó. Una sombra que no pedía permiso para despertar. El jueves siguiente, Harrison llegó con un grupo de oficiales. Paseaban entre las estaciones como tiburones hambrientos. Vamos a revisar algunas preocupaciones sobre el rendimiento civil, dijo Harrison. En especial, si entienden los estándares militares. Rebecca sabía lo que venía. Hayes, ordenó Harrison. Tráeme el fusil que reparaste ayer. Ella lo trajo. Cada pieza desmontada, limpiada, calibrada con precisión quirúrgica. Como siempre. Pero Harrison no buscaba calidad. Buscaba sangre. El gatillo muestra desgaste por manipulación excesiva, dijo. Esto demuestra falta de comprensión técnica. Rebecca lo miró. No con miedo. Con una paz peligrosa. Ese fusil fue mantenido siguiendo todos los protocolos, señor. ¿Protocolos? ¿O tu interpretación de ellos? Porque eso no es lo mismo. Harrison se giró hacia su audiencia. Esto es lo que ocurre cuando priorizamos diversidad sobre competencia. Un murmullo recorrió la sala. Rebecca apretó los dientes, y algo dentro de ella se quebró. Ya no por ella. Por los que confiaban en ella. Por los que no volvieron. He mantenido cada arma de esta base con resultados perfectos, dijo. Cada soldado que llevó mi equipo regresó con vida. Eso no es una opinión. Es un hecho. La sala se quedó inmóvil. Harrison palideció. Pero no retrocedió. Estás despedida. Hayes dijo. Limpia tu estación. Te quiero fuera hoy. Rebecca se levantó. Sin prisa. Sin súplica. Está cometiendo un error, señor, dijo con una calma que heló la sala. Uno que va a lamentar. Y se fue. Pero no huyó. Volvió a su estación. Comenzó a empacar sus herramientas. Y algo en ella cambió. La contratista silenciosa había muerto. Lo que quedaba era otra cosa. Un espectro que ya no tenía miedo de ser visto. Un mensaje sin anunciarse. Una tormenta sin uniforme. El coronel Harrison no lo sabía aún, pero acababa de declarar la guerra a la persona equivocada. ¿Ya limpiaste tu estación? La voz de Van Oud sonó desde la entrada, apagada, contenida. Era un hombre de principios, veterano en demasiados frentes como para no reconocer una injusticia cuando la veía, pero también conocía los límites del uniforme. Y sabía que enfrentarse a Harrison era como pisar minas dormidas. Rebecca levantó la vista de su caja de herramientas. Sí, sargento. Casi termino. No mereces esto. Ella lo miró. Lo respetaba. Él había sido uno de los pocos en valorar su trabajo sin prejuicios, en compartir silencio sin necesidad de explicaciones. Gracias. Pero no se trata de lo que merezco, respondió ella. Se trata de lo que voy a hacer con esto. Reynolds frunció el ceño. ¿Vas a pelear? Rebecca cerró la caja con un clic. No, sonrió. Voy a recordarles quién soy. Ese mismo día, 3 cosas fallaron en la base. Un fusil se encasquilló durante ejercicios. Una mira telescópica perdió calibración en plena prueba de puntería. Un gatillo falló la inspección de seguridad. Ninguna de esas cosas había pasado en 3 años. Pero en las primeras 24 horas sin Rebecca, comenzaron a desmoronarse. Reynolds lo vio todo. Y aunque no dijo una palabra, redactó 3 informes. Cada uno medido. Cada uno documentado. Ninguno mencionaba a Rebecca por nombre. Pero el mensaje era claro. Ella había sido el sistema inmunológico de Fort Centuria. Y ahora el cuerpo comenzaba a enfermar. Rebecca no volvió directamente a casa. Fue al archivo militar de la ciudad. No buscaba justicia. Buscaba algo más letal, antecedentes. Horas después, tenía lo que necesitaba. Harrison no era un héroe.
2 tours en Irak. Ambos desde un escritorio en la zona verde. 0 misiones de campo. 0 decisiones bajo fuego. Sus medallas eran por gestión administrativa, no por liderazgo. Sus informes anteriores mencionaban conflictos con personal civil, especialmente mujeres. Las palabras eran diplomáticas. Dificultades de integración. Estilo de mando rígido. Pero para Rebecca, esas frases olían a lo que eran, encubrimientos. Y no era la primera. En 6 meses, Harrison había despedido a 3 contratistas civiles con evaluaciones impecables. Todas mujeres. Era un patrón. Y ella tenía pruebas. Esa noche, Rebecca hizo una llamada que había evitado durante 3 años. Una sola palabra fue suficiente. Ghost. La línea se quedó en silencio. Luego, una respuesta firme. Dime cuándo y dónde. En 48 horas, tenía un dossier. Entrevistas privadas con antiguos colegas de Harrison. Todos decían lo mismo. Tomaba crédito del trabajo ajeno. Castigaba la competencia. Manipulaba expedientes. Y ahora, había despertado al fantasma. 3 días después, un nuevo comandante llegó a la base. Marcus Torres. Veterano. Silencioso. Letal. Nadie sabía oficialmente por qué estaba allí, pero Rebecca sí. Lo vio pasar por el taller. Hablar con soldados. Revisar armas. Y supo que Harrison estaba en problemas. Torres pidió una entrevista con Harrison. El coronel, confiado, se sentó como si nada pudiera tocarlo. Coronel, comenzó Torres. He revisado los informes de la señorita Hayes. 3 años sin una sola falla. Alto rendimiento documentado por todos los supervisores. Excepto usted. Con todo respeto, comandante, replicó Harrison. Usted no ha trabajado con ella. Yo sí. Lo sé. Y todos los problemas aparecieron después de que usted llegó. Harrison apretó los labios. Torres no sonreía. Solo tomaba notas. Frías. Exactas. Mortales. Esa misma tarde, Rebecca recibió una llamada. Necesitamos vernos, dijo Torres. El lugar fue discreto. Una oficina sin banderas. Sin uniformes. Torres la esperaba solo. Sobre la mesa, su dossier, el informe de mantenimiento, y algo más. Señorita Hayes, dijo con gravedad. No quiero hablar solo de su despido. Rebecca se sentó. Cruzó los brazos. Silencio. Quiero hablar de quién es usted realmente. Ella mantuvo la calma. Soy contratista civil. Torres ladeó la cabeza. 32 eliminaciones confirmadas en 17 países. Rebecca no dijo nada. 47 objetivos de alto valor neutralizados. Siguió en silencio. La única mujer en completar entrenamiento SEAL sin adaptaciones. Rebecca suspiró, no por miedo. Por cansancio. Esa persona murió en Afganistán, dijo. Con su equipo. Torres la miró con respeto. Tal vez. Pero sus manos todavía mantienen armas como si la vida dependiera de ello. Porque lo hace. Rebecca lo sabía. Lo había vivido. Lo había perdido todo por ello. Y ahora, ese pasado volvía. No como una sombra. Como una opción. Torres habló sin rodeos. Harrison será removido. Formalmente. Con documentación. Rebecca no reaccionó. No buscaba venganza. Buscaba otra cosa. Torres deslizó una carpeta hacia ella. Te ofrezco volver. Pero no como contratista. Entonces como instructora. Con autoridad. Para enseñar lo que nadie más puede. Rebecca bajó la mirada. Pensó en las placas. Pensó en los disparos. Pensó en lo que significaba volver a ser vista. ¿Y si no quiero medallas? ¿Ni reconocimiento? Torres asintió. Solo queremos que forme soldados que sobrevivan. Ella levantó la mirada. Y dijo, entonces enséñame el aula. Al día siguiente, Harrison fue citado a una reunión de emergencia. La comandante Williams presidía la sala. Cuando Torres comenzó a hablar, lo hizo con precisión quirúrgica. Gráficas. Fechas. Fallos desde la salida de Hayes. Comparaciones de eficiencia. La evidencia era irrefutable. Coronel, dijo Williams. ¿Puede explicar por qué la eficiencia cayó un 30% desde que Hayes fue despedida? Harrison sudaba. Intentó hablar de coincidencias. De ajustes administrativos. Pero cada palabra era un clavo más en su ataúd. Finalmente, Torres dejó caer la bomba. Hayes tiene un historial militar que usted nunca habría podido comprender. Porque es clasificado. Porque usted jamás ha estado en combate real. La sala se quedó sin aire.
Harrison miró alrededor. Nadie lo defendió. Está suspendido, dijo Williams. Y bajo investigación formal. Rebecca regresó a la base esa misma tarde. Los técnicos la miraron como si vieran un espectro. Pero ya no era un fantasma. Era algo mucho más temible. Algo que había decidido dejar de esconderse. Y Harrison lo supo. La vio cruzar el pasillo mientras salía de la oficina de la comandante. Ella se detuvo. Él intentó hablar. Tú arruinaste mi carrera. No, coronel, respondió ella con voz de acero. Usted la destruyó solo. Yo solo hice visible la verdad. Y se fue, sin mirar atrás. Porque la guerra acababa de comenzar. Pero esta vez, Rebecca ya no iba a esconderse. Pies juntos, vista al frente. Atención. La voz del comandante Torres cortó el aire como un disparo. La formación en la plaza principal de Fort Centuria se alineó con disciplina férrea. Pero algo era distinto. Hoy no hablaba un coronel. Hoy hablaba a alguien más. Soldados, hoy tendrán el privilegio de escuchar a alguien que ha servido durante años sin exigir reconocimiento. Alguien que ha mantenido sus armas con una precisión que ha salvado más vidas de las que pueden contar. Torres se apartó. Y entonces, entre filas de uniformes, apareció ella. Rebecca Hayes. La contratista silenciosa. La sombra que ya no se ocultaba. Mi nombre es Rebecca Hayes, comenzó, su voz nítida, sin temblores. Durante 3 años, mantuve sus fusiles. Limpié cada gatillo como si la vida de alguien dependiera de él. Porque así era. Los soldados no pestañeaban. Algunos la reconocían. Otros solo habían oído rumores. Pero todos entendían que estaban frente a alguien que sabía más de lo que decía. Ustedes no sabían quién era yo. Y no necesitaban saberlo. Porque esto nunca se trató de mí. Se trató de ustedes. De que volvieran vivos. Rebecca se detuvo. Su mirada se clavó en las filas. He visto lo que ocurre cuando se falla. Cuando el equipo no dispara. Cuando la mira engaña. He visto lo que queda de un soldado cuando no vuelve. Silencio absoluto. Podía oírse la respiración contenida. El coronel Harrison pensó que podía medir competencia con jerarquía. Creyó que autoridad y conocimiento eran lo mismo. Un murmullo. Pero Rebecca no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Su presencia hablaba por ella. Estoy aquí porque su seguridad importa más que cualquier ego. Porque no vine a mandar. Vine a enseñar. Los soldados intercambiaron miradas. Algo se agitaba en el ambiente. No admiración. Respeto. La transformación fue inmediata. La antigua sala de mantenimiento fue reconfigurada en menos de una semana. La llamaron Zona Cero. Allí, Rebecca diseñó el programa de entrenamiento más riguroso que la base hubiera visto. No se trataba solo de disparar. Se trataba de entender. Cómo respirar bajo presión. Cómo sentir la vibración del metal. Cómo identificar un fallo solo por el sonido. Cada disparo es una decisión, decía. Y cada decisión carga con una vida. Los reclutas temblaban en sus primeros días. No por miedo, sino por conciencia. Nunca más verían sus armas como herramientas. Eran promesas. Torres volvió a visitarla una semana después. El cambio es impresionante, admitió, mirando los informes. La tasa de fallos ha caído a 0. Los ejercicios se completan un 40% más rápido. Rebecca no sonrió. Eso no es lo que importa. Torres alzó una ceja. ¿Entonces qué? Ella lo miró con dureza. Que cada uno de ellos entienda por qué tienen que volver a casa. Y que nunca den por sentado que lo harán. Una tarde, una joven soldado se le acercó. Cabello oscuro, mirada directa. Se llamaba Ashley Morgan. Maestra Hayes, dijo, casi susurrando. ¿Me entrenaría, más allá del programa? Rebecca la evaluó. Silencio. Contención. Hambre de precisión. Le recordó a alguien que había muerto en una colina sin nombre. Mañana. 5 de la mañana. No llegues tarde. Los entrenamientos privados comenzaron en secreto. Morgan aprendió lo que no venía en manuales. Cómo disparar con el cuerpo en tensión. Cómo sentir el viento con la piel. Cómo mantener la mente firme mientras el corazón gritaba. Y Rebecca comenzó a cambiar. Ya no era solo la sombra que corregía errores. Era una transmisora. Una llama pasándose sin extinguirse. Mientras tanto, la base murmuraba. ¿Esa era la contratista? Dicen que estuvo en 17 países. ¿Qué era SEAL? ¿Qué mató a un hombre a 2 kilómetros? Nadie tenía respuestas. Y Rebecca no ofrecía ninguna. Porque la verdad no se dice. Se demuestra.
Los informes llegaban cada semana. La moral del personal subía. Los instructores comenzaban a copiar sus métodos. Y los soldados salían de la zona cero, distintos. Más precisos. Más conscientes. Más peligrosos. Una noche, después de una sesión extenuante, Morgan preguntó, ¿qué fue lo más difícil allá afuera? Rebecca no dudó. Volver. Morgan parpadeó. ¿Por qué? Porque vuelves con partes rotas. Y el mundo espera que sigas funcionando como si nada hubiera pasado. Morgan asintió. Había verdad en esas palabras. Una verdad que no podía enseñarse. Solo vivirse. Una semana después, la comandante Williams solicitó una demostración. Quería ver por qué el mito se había convertido en leyenda. Rebecca aceptó. En el campo de tiro, colocó 5 objetivos móviles a diferentes distancias. Condiciones extremas. Viento. Oscuridad parcial. Y una sola bala por objetivo. Cuando esté lista, dijo Williams. Rebecca asintió. Y entonces el rifle habló. 5 disparos. 5 impactos. 5 corazones que, en otro tiempo, no regresaron. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier aplauso. Williams se acercó. ¿Por qué volvió? Rebecca respondió sin mirar atrás. Porque todavía hay quienes necesitan aprender a no morir. Torres observó desde la distancia. Sabía que Harrison había sido olvidado por todos. Menos por Rebecca. No por odio, sino como recordatorio de lo que pasa cuando la arrogancia intenta destruir la competencia. Esa noche, Rebecca volvió a casa. Abrió la caja de madera. Tocó las placas con cuidado. Y susurró los nombres como un mantra. No por culpa, sino por promesa. Porque cada soldado que entrenaba era uno que sí volvería. Uno que no tendría que ser recordado en una caja. Porque esta vez, el fantasma estaba luchando desde el otro lado. Y el enemigo era el olvido. No apuntes. Siente. La orden de Rebecca retumbó en los oídos de Ashley Morgan mientras ajustaba la mira con manos temblorosas. A su alrededor, el campo de entrenamiento hervía con viento seco y polvo fino. 3 blancos móviles, 0 margen de error. Pero no puedo verlo claro, murmuró Morgan, frunciendo el ceño. Rebecca se inclinó cerca, su voz más fría que el acero del fusil. Ver no es suficiente. Escucha el metal. Respira con el disparo. Un solo estruendo rompió el aire. El blanco cayó. Morgan soltó el aliento. Rebecca no dijo nada. No hacía falta. En las oficinas de la base, los informes sobre el efecto Hayes se acumulaban como torres inestables. Torres leía cada uno con detenimiento. Mayor precisión en combate simulado. Reducción de fallos mecánicos en un 100%. Instructores militares solicitando asistir como alumnos. El programa se expandía. Ya no era una iniciativa experimental. Era doctrina. Y Rebecca, aunque no tenía rango oficial, hablaba con más autoridad que muchos uniformados. Porque cada lección suya podía marcar la diferencia entre volver o no. Mientras tanto, Harrison se desvanecía. Tras su suspensión, había intentado defender su nombre. Reunir aliados. Hereford Centuria tenía memoria corta para los que fallaban hacia abajo y larga para los que protegían hacia arriba. Lo último que se supo fue una reubicación forzada a un puesto administrativo sin mando ni influencia. Su nombre se convirtió en susurro de advertencia. Un eco de lo que no debe repetirse. Rebecca jamás mencionó su caída. No por clemencia, sino porque no merecía espacio en su historia. Ella había vuelto para enseñar, no para vengarse. Y esa diferencia era lo que la hacía invencible. Los días en la zona cero se volvieron ritual. Silencio al comenzar. Precisión en cada paso. Errores corregidos con una sola mirada. Y en el centro de todo, Rebecca. Ella no gritaba, no humillaba, no buscaba seguidores. Solo respeto al metal, al disparo y al propósito. Un día, un joven soldado preguntó con torpeza. Señora Hayes, ¿cuántas personas ha matado? Silencio. Hasta el viento se detuvo. Rebecca caminó hasta él. No con furia. Con peso. Ese no es el número que importa. El joven bajó la cabeza, avergonzado. ¿Entonces cuál? Ella se arrodilló frente a él. Las que no pude salvar. Y se fue. Aquella frase se volvió leyenda. Circulaba por los pasillos como fuego subterráneo. La base entera comenzó a operar con un nuevo estándar. No por miedo. Por propósito. No por orden. Por conciencia. Torres organizó una reunión de mando 2 semanas después. Tenemos algo inédito, dijo. Una instructora civil con impacto de fuerza operativa. La comandante Williams asintió.
¿Cuál es su propuesta? Oficializar el programa. Expandirlo a otras bases. Que Rebecca entrene a los que entrenan. Un general alzó una ceja. ¿Y si ella no acepta? Torres sonrió apenas. No necesita aceptar. Solo necesita saber qué sirve. La noche antes de comunicarle la oferta, Rebecca se encontraba sola en el campo de tiro. Disparaba sin luz, sin cronómetro, sin testigos. Cada bala una oración. Cada impacto una tumba evitada. Ashley Morgan se acercó en silencio. ¿Por qué sigues viniendo aquí sola? Rebecca recargó sin volverse. Porque no quiero olvidar lo que duele. ¿Y no te cansa? Me cansa más fingir que no me importa. Morgan dudó. Si te ofrecieran enseñar en otras bases, ¿te irías? Rebecca la miró por fin. No estoy aquí por comodidad. Estoy aquí porque cada soldado que formo es uno que no entierra a otro compañero por culpa de un gatillo sucio. Al día siguiente, Torres la citó en la sala de mando. La carpeta frente a ella tenía logos oficiales, sellos dorados y cifras con muchos ceros. Te ofrecemos dirección total del programa, personal, presupuesto, despliegue nacional. Rebecca hojeó el documento sin emoción. ¿Y si digo que no? Torres la observó con calma. No cambiará lo que ya lograste. Pero sí cambiará a cuántos puedes salvar. Silencio. Luego, una respuesta baja. Acepto. Pero con una condición. La que quieras. Nunca me pongan una medalla. Esa misma semana, Fort Centuria se convirtió en el centro de entrenamiento más temido y respetado del país. Militares de todo el territorio llegaban para someterse a los protocolos AIS. No había carteles. No había himnos. Solo un cartel de madera en la entrada de la zona cero. No entrenas para acertar. Entrenas para no fallar cuando todo está en juego. Mientras tanto, en una oficina olvidada del Pentágono, alguien abrió un expediente clasificado. Nombre, AIS, Rebecca. Estado, inactiva. Capacidades, letales. Comentario final, se mantiene en la sombra por elección. Pero su luz es imposible de ocultar. Esa noche, Morgan encontró a Rebecca sentada sola. La caja de madera en sus manos, abierta. Las 5 chapas brillaban bajo la tenue luz del pasillo. ¿Volviste a abrirla? Rebecca asintió. Cada vez que alguien dispara sin fallar, les hablo. Morgan se sentó a su lado. ¿Y qué les dices? Rebecca cerró la caja lentamente. Que esta vez, sí valió la pena. No lo lograré, jadeó el joven recluta, arrodillado frente al blanco mal perforado. Entonces muere ahora, dijo Rebecca sin levantar la voz. Él la miró, empapado en sudor, con la incredulidad dibujada en el rostro. ¿Qué? Muere ahora. Porque allá afuera no vas a tener una segunda oportunidad para lamentarte. Las palabras cayeron como metralla en la tierra. Rebecca no gritaba. Nunca lo hacía. Y, sin embargo, sus frases dolían más que cualquier castigo físico. La reputación del programa AIS ya no era un secreto. Fort Centuria se había transformado. Lo que antes era una base rutinaria, ahora era una forja. Cada semana llegaban nuevos soldados de otras unidades para probarse. Y cada semana, alguno colapsaba. Mental, emocional o físicamente. No porque fueran débiles, sino porque Rebecca no enseñaba a ser soldados. Enseñaba a sobrevivir. Y eso, muchos aún no lo entendían. Una tarde, en una sesión avanzada, Ashley Morgan se acercó a Rebecca con el ceño fruncido. Estás apretando demasiado, dijo en voz baja. El chico no tiene la experiencia. Rebecca no respondió al principio. Simplemente caminó hacia la mesa de herramientas. Tomó una culata astillada. La levantó. Esto, dijo alzando la voz, es lo que queda de un fusil después de que un soldado muere usándolo mal. Todos la miraron. ¿Creen que eso no me importa? ¿Qué disfruto verlos fallar? Silencio absoluto. Rebecca tiró la culata al suelo. Sonó como un juicio final. Cada uno de ustedes es una promesa de vida. Si no la cumplen, otro la paga con sangre. Después del entrenamiento, Morgan se acercó de nuevo. ¿Te pasa algo? Estás distinta esta semana. Rebecca la observó largo rato. Recibí una carta. Morgan ladeó la cabeza. Y era del Pentágono. Han solicitado una revisión de seguridad. Quieren saber si mi pasado representa un riesgo para el futuro del programa. Morgan se puso rígida. ¿Piensan desacreditarte? No lo sé. Tal vez. O tal vez quieren controlarme. Rebecca se cruzó de brazos, el rostro de piedra. Pero si creen que voy a dejar que esto se convierta en otro nido de egos, se equivocan de fantasma. Esa noche, Rebecca no durmió.
Sentada frente a su escritorio, desplegó un viejo mapa militar. Marcó 5 puntos. 5 nombres. 5 promesas. Tomó la caja de madera. Sacó las chapas. Y habló en voz baja. Si vienen por mí, si intentan enterrarme otra vez, los necesito conmigo. El lunes siguiente, llegaron 2 hombres a la base. Trajes grises, actitud de auditoría. No saludaron a nadie. No se presentaron. Solo preguntaron. ¿Dónde está la instructora Hayes? Torres los recibió personalmente. Aquí no somos una oficina, les dijo. Si quieren evaluarla, tendrán que pasar por su curso. Uno de ellos sonrió con desprecio. ¿Cree que vamos a hacer flexiones? Torres alzó una ceja. Si sobreviven al día 1, pueden hablar. Lo que siguió fue una masacre administrativa. Rebecca los recibió con el mismo trato que a cualquier otro. Ni una palabra más. Ni una deferencia. Los metió al simulador de combate. Los dejó fallar 3 disparos. Y les colocó réplicas de peso real sobre los hombros. Cada gramo es una decisión mal hecha. Y cada decisión se carga hasta que aprendes. Los trajes grises comenzaron a sudar. Y a temer. Al final del segundo día, uno de ellos pidió hablar con ella. Usted no es lo que pensábamos. ¿Y qué pensaban? Un mito inflado. Una leyenda de pasillo. Rebecca cruzó los brazos. ¿Y ahora, qué ven? El hombre tragó saliva. Una amenaza institucional, si alguien decide no escucharla. Rebecca no parpadeó. Entonces escuchen antes de que sea tarde. La evaluación terminó sin conclusiones claras, pero los agentes no volvieron. Y poco después, el Pentágono envió un comunicado oficial. El programa Hayes queda aprobado sin modificaciones. Su autonomía queda garantizada. Torres soltó el aire que no sabía que había contenido. Rebecca simplemente volvió a trabajar. Sin celebraciones. Sin pausa. Una semana después, durante un ejercicio, un rifle falló por primera vez en meses. No fue grave. Pero Rebecca exigió la repetición completa del curso. Morgan se le acercó al final del día. ¿Sabías que no era culpa del soldado? Sí, respondió Rebecca. Pero la guerra no se detiene para escuchar excusas. Esa noche, una tormenta azotó la base. Y Rebecca, sola en la zona 0, disparó 5 veces contra la lluvia. Cada disparo un nombre. Cada nombre una historia. Y cada historia una razón para seguir enseñando. Para no dejar que la perfección fuera opcional. Porque en su mundo, lo que no era perfecto, moría. Y ella no pensaba enterrar a nadie más. Último disparo, gritó Rebecca, su voz recortando el viento. La formación se alineó. 100 soldados. 100 respiraciones contenidas. El blanco a 600 metros. Ni un solo margen de error. Y entonces, el estruendo. 100 balas volando como juramentos sellados. 100 impactos precisos. 100 futuros protegidos. Rebecca bajó el arma y exhaló. No por alivio. Por memoria. Han pasado 6 meses desde que Fort Centuria fue nombrada oficialmente Centro Avanzado de Preparación Táctica. Pero para los que entrenan allí, sigue siendo la zona donde no se miente al metal. Rebecca ya no es solo la instructora, es la referencia. La que no necesita rango para que todos se enderecen al verla entrar. Ashley Morgan se ha convertido en su asistente oficial. Dirige sesiones. Corrige posturas. Pero sobre todo, absorbe. Cada gesto de Rebecca. Cada silencio. Cada palabra que se dice sin decirse. ¿Cómo sabías que este sería tu lugar?, le preguntó un día. Rebecca no dudó. Porque aquí el ego muere. Y cuando eso pasa, queda espacio para lo importante. El Pentágono volvió a llamar. Querían replicar el programa en otras bases. Rebecca fue clara. Sí, pero con una condición. ¿Cuál? Yo elijo a los instructores. No enviaré guerreros que no saben enseñar ni maestros que nunca han sangrado. Se lo concedieron. Durante los meses siguientes, Rebecca viajó por el país. Evaluó. Observó. Probó. Seleccionó 5 instructores. No por sus medallas, sino por sus cicatrices. Los formó en la zona 0. Les enseñó a enseñar. Recuerden, les dijo, ustedes no forman soldados. Forman supervivientes. La noticia corrió como pólvora. Bases militares desde Alaska hasta Texas solicitaron acceso al protocolo Hayes. Algunos medios intentaron entrevistarla. Rebecca rechazó todas las solicitudes. No soy historia. Soy herramienta, dijo en la única respuesta enviada por escrito. Un día, Morgan trajo una carta. Es de la madre de un soldado. Dice que su hijo volvió gracias al programa.
Rebecca la leyó en silencio. Luego fue a su despacho. Abrió la caja. Tocó las 5 placas. Y añadió una sexta. Sin nombre. Solo una fecha. ¿Qué significa?, preguntó Morgan. Que esa madre no tendrá que llenar una caja como esta. Una mañana, Torres llegó a la zona 0 con un sobre. Esto es para ti, dijo, casi con timidez. Rebecca lo abrió. Era una medalla. Al valor táctico silencioso. Un honor creado especialmente para ella. Torres bajó la mirada. Sé que dijiste que no querías medallas, pero... Rebecca lo interrumpió. No la rechazaré, pero no la colgaré. La guardó en la caja, junto a las placas. Esto no se muestra. Se recuerda. Con el tiempo, la figura de Rebecca se volvió más que legendaria. Los instructores la citaban. Los soldados repetían sus frases como mantras. El arma no dispara sola. Te dispara a ti si no la respetas. Precisión es respeto en forma de bala. No entrenas para vivir. Entrenas para que otros no mueran. Y sin embargo, ella seguía igual. Misma rutina. Mismo silencio. Misma precisión. Un día, un periodista logró hablar con Torres. ¿Ella es una heroína? Torres sonrió con cansancio. No. Los héroes se inmortalizan. Ella entrena a los que sí tienen que seguir viviendo. Años después, cuando Rebecca dejó Fort Centuria, no hubo ceremonia. No discursos. Solo un cartel colgado en la entrada de la zona 0. Aquí se entrena con la vida de otros en mente. Se mudó a un pueblo pequeño, donde nadie sabía su nombre. Enseñaba a cazadores, a tiradores deportivos. Nunca mencionó su pasado. Nunca se jactó. Solo corregía. Solo enseñaba. Hasta que un día, un joven le preguntó, ¿cómo aprendiste todo esto? Rebecca lo miró con una sonrisa suave. Porque un día fallé. Y nunca más quise repetirlo. La caja seguía en su mesa de noche. Las chapas, pulidas por el tiempo. La medalla, intacta, no por olvido, sino por respeto. A veces, cuando el viento soplaba como en las montañas de Afganistán, Rebecca salía al campo. Ponía blancos imposibles. Y disparaba. 5 balas. 5 silencios. 5 promesas cumplidas. Su historia se volvió susurro. Transmitida entre generaciones de soldados. ¿Conoces a la mujer que entrenó al que te enseñó? Dicen que podía disparar en movimiento a 800 metros. Dicen que nunca falló. Pero lo que más decían era esto. No buscaba gloria. Solo justicia. Y a veces, eso es mucho más peligroso. En el último curso que Rebecca dirigió antes de retirarse del todo, dijo una sola frase que quedó grabada para siempre. El enemigo puede tener más armas. Más hombres. Más ventaja. Pero si tú eres preciso, entonces ellos no tienen mañana. Y luego, se fue. Como un disparo perfecto. Sin eco. Sin alarde. Pero con efecto permanente. Porque algunas guerras no se pelean con balas. Se pelean enseñando a otros a no fallar. Y el fantasma que intentaron enterrar se convirtió en la voz que aún hoy, en algún campo de tiro perdido, susurra. Respira. Alinea. Dispara. Vuelve con vida.